Buenas noches, bienvenidos a La Esencia en Mega TV. Tenemos el gusto de contar con un invitado hoy que nos va a hablar acerca de uno de los departamentos que me parece a mí vamos a mencionar bastante en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, porque hay un vaticinio, hay un pronóstico. Los meteorólogos y expertos en cuestiones de clima y comportamiento atmosférico nos dice que tendríamos un fin de año bastante inestable, un mes de octubre y noviembre tal vez con bastante lluvia, con tormentas, en fin, eso está previsto y de alguna manera hay que tomar medidas desde ya, hay que ser preventivos más que reactivos en este caso. Y concretamente en lo que es la municipalidad de nuestra ciudad capital hay un departamento que se encarga de eso, de diseñar estrategias, de encarar las cuestiones que tienen que ver con respuestas, prevención y respuestas ante riesgos. Tienen talleres de capacitación a personal de la municipalidad para prepararse para esto. En fin, queremos saber cómo funciona, cómo trabaja la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de la Capital. Licenciado Javier Armoda, gracias por venir esta noche. Bienvenido a La Esencia. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, a ver, la Dirección de Gestión de Riesgos tiene esa denominación y esa categoría, digamos, ¿de hace cuánto? Para hacer un poquito de historia, ¿cuándo nace un departamento que se encarga de administrar riesgos en la capital, en el municipio capitalino, licenciado? En realidad, esta dependencia sufrió de dos reingenierías administrativas prácticamente. Fue creada en el año 1996 con la ordenanza 25/97, por la cual se creaba el Consejo Municipal de Emergencia y Desastre de Asunción. Luego fue derogada por la actual ordenanza 608/15, que crea la estructura de gestión y reducción de riesgo de desastres en Asunción, con proyecto elaborado conjuntamente con el apoyo técnico de la PNUD. Ya, o sea, desde aquella administración de Filisola, ¿era en aquel entonces? En aquel entonces. Con Mueda. Con Mueda. Y fue cambiando de consejo. Hoy es dirección, ¿no? Hoy es Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres, que crea la estructura de gestión de riesgo en la cual está inmersa el Consejo de Gestión de Riesgo, compuesta por 4 concejales y 4 directores de la Intendencia Municipal, incluido el intendente, el cual preside el Consejo. ¿Y qué aspectos de la administración comunal se encarga? Cuando hablamos de gestión de riesgo, esa palabra riesgo puede implicar muchas cosas, pero ¿qué significa en este caso, técnicamente hablando? En realidad, tratándose de riesgo, es transversal a todas las ocurrencias en cuanto a las amenazas, ¿verdad? Actualmente estamos inmersos en un escenario de vaticinio del pronóstico del niño, ¿verdad? Claro, podríamos tener importantes eventos naturales con sus correspondientes consecuencias. Entonces lo que hace este departamento concretamente es diseñar estrategias, por un lado de prevención y por otro lado de respuesta si llegan a acontecer esos eventos, licenciado. Así mismo, tenemos un plan de acción por el cual, ¿verdad? En estos mismos momentos estamos en la etapa preparativa por el cual venimos realizando un taller de inducción para el personal y el equipo operativo que está en campo, en donde nosotros le estamos capacitando en cuanto a una respuesta humanitaria, de acuerdo a unas normas mínimas que se llama esfera, ¿verdad? Estos talleres están siendo dictados en este momento, en estos días. ¿Cuándo empezó y hasta cuándo iría? En estos días, el jueves 17 y viernes 18 teníamos pautado, se realizó, pero no pudimos, el viernes 18 no pudimos completar por cuanto que el 50% de nuestro personal operativo justamente tuvo un evento por un clima severo por el cual tuvo que ausentarse, y hoy se está completando esa etapa de capacitación. Imagínense lo importante que este tipo de capacitaciones, porque aparece un evento y a veces hasta tenemos problemas de movilidad en nuestra ciudad. Bueno, hay muchos problemas, ¿verdad? Pero hasta ese tema hay que analizar, ¿no? Así mismo. Y estos talleres, ¿se dirige concretamente a quiénes? ¿A personal operativo exclusivamente, personal administrativo también? ¿Cómo lo encaran? Y actualmente lo estamos dirigiendo a nuestro personal operativo y también a todo el personal que atañe a nuestra dirección general. Tenemos proyectos más adelante justamente de ir expandiendo un poco más eso a otros actores que puedan estar involucrados en la gestión del riesgo, porque no solamente
somos la capacidad de administrar el riesgo no solamente lo realiza nuestra dirección general, está lo que se denomina también la transferencia del riesgo, Ajá. en donde también se involucran otros actores del municipio como son los centros municipales y otras direcciones dependientes que también brindan apoyo en el momento de la respuesta. Hablando de dirección general, ¿cuál es el organigrama del Departamento de Gestión de Riesgo? ¿Está un director, coordinador? Usted es uno de los coordinadores, ¿no? Estoy como coordinador técnico. La dirección general, como lo hemos mencionado, está creada bajo la ordenanza 608/15 que crea la estructura de gestión de riesgo por la cual está establecida una dirección general, una dirección de gestión de riesgo y una dirección administrativa. ¿Quién es designa? ¿El intendente decide quién estará en esas direcciones? Así mismo. El intendente. ¿Y quién está al frente ahora del departamento? ¿El director o la directora general? Directora general, la doctora Nidia López. Ella está en este momento, ¿no? Así mismo. Es un departamento que tiene sus digamos, propios funcionarios, tiene un número X de funcionarios trabajando en esa dependencia en particular. Y más personal tenemos en la parte operativa. En cuanto, ahí está nuestro médula articular, Claro, vamos a llamarles, porque nos atañe la respuesta y donde desplegamos un plan de acción, ¿verdad? Como le estaba mencionando, una etapa preparativa con la activación de las alertas. Ajá. Ahora tuvimos una activación de una alerta por parte de la Secretaría de Emergencia justamente en cuanto al escenario del fenómeno climático El Niño. Claro. Luego tenemos otra fase, la fase de respuesta propiamente dicha, donde el personal realiza lo que denominamos la evaluación de daños y el análisis de las necesidades, ¿verdad? Y en esa etapa, en ese punto es lo que estamos, en realidad lo estamos realizando las capacitaciones para brindar unas respuestas humanitarias en cuanto a las atenciones mínimas para las personas abnegadas en cuanto a la inundación que se podría eventualmente presentar. Claro. Y la tercera etapa, la etapa recuperativa de mejorar esa capacidad de resiliencia de esa población. Claro, y los operativos, están conformados, digamos, por equipos, por cuadrillas, gente que tiene no sé, usted me dirá, la suficiente logística como para ir hasta un escenario de riesgo, por ejemplo, donde ya se consumó un evento y administrarlo. Y actualmente nos conformamos por un equipo, lo que denominamos equipo de emergencia. Tenemos otro equipo también que realiza reducción de riesgo en cuanto al dengue, Zika, chikungunya, realizando tareas de limpieza, fumigación y recolección y disposición final de residuos originados en esas tareas o acciones de mingas que realizamos. ¿Se encarga exclusivamente este departamento de riesgos que tiene que ver con eventos naturales o de salud, por ejemplo, en el caso de dengue, chikungunya, o también, digamos, siniestros, como por ejemplo un incendio, un derrumbe o algo así, o ya no le corresponde a ese departamento ese tipo de acciones? Claro. Como lo estaba mencionando al inicio, el riesgo es transversal a todas actividades. Tenemos casos de respuestas por incendio, generalmente en las zonas vulnerables. Y lo tuvimos recientemente el caso del COVID y pasamos por una pandemia. Claro, donde realmente nosotros identificamos dos tipos de amenazas. Una amenaza que sería ambiental y sanitaria, donde están inmersas los casos de dengue, Zika, chikungunya, COVID, influenza. Y las amenazas, multiamenazas que le denominamos a las amenazas por los efectos climáticos, ya sea el niño o sea la niña, ¿verdad? Entiendo. Por ejemplo, en una situación, en un evento, digamos, vamos a suponer que vengan lluvias muy fuertes, continuas, muy voluminosas, y se prevé, por ejemplo, sistemas de traslado, de evacuación, de alojamiento a gente que por ahí está en un barrio muy anegado y tenga que ir por un tiempo a alojarse a otro lado. ¿El municipio, este departamento se encarga de eso o eso ya se traslada a Secretaría de Emergencia Nacional, por ejemplo? No, en realidad nosotros nos encargamos y actualmente con esta administración del intendente Oscar Rodríguez, mejoramos muchísimo en cuanto al orden en la instalación de los albergues o refugios, ¿verdad?
Anteriormente, las familias abnegadas por el evento climático del Niño, por inundación, eran alojadas en los parques, las veredas, y donde realmente causaban un poco de molestia a los frentistas, ¿verdad? Sí. Y actualmente estamos alojando en los refugios o albergues que brindan un poco esa capacidad de albergar un poco también a mayor cantidad de familias, tanto como lo llamamos acá casita de colores, tenemos refugio Cañadón Chaqueño, tenemos refugio Copaco, donde aglutinamos familias, ¿verdad? Y trasladamos en rescate a esas familias que están abnegadas por ese evento hidrológico de crecida del río. Llegamos en esta oportunidad a un pico de 5,39 metros con 2.100 familias aproximadamente asistidas. Distribuidas actualmente tenemos 22 albergues funcionando, ya retornaron el 30% aproximadamente a sus hogares. Después del corte, licenciado, me gustaría preguntarle acerca de las cuestiones presupuestarias. Me imagino que es un departamento que requiere de mucho presupuesto, gestiona riesgos, gestiona eventos, a veces incluso a lo mejor eventos que exigen más de lo que se preveía presupuestariamente hablando. Bueno, ¿cómo manejan ese tema? ¿Cómo es el trabajo coordinado con la Secretaría de Emergencia Nacional, que tiene una función más central? Ahora se están instalando las nuevas autoridades, a lo mejor hay mucha expectativa. Y también acerca de qué manejan ustedes, qué información les dan los meteorólogos, sobre todo acerca de lo que podría suceder en los últimos meses de este año. Me gustaría ir a un corte y después, si podría hablarnos de eso, por favor. ¿Le parece? Okay. Pausa y ya regresamos con el licenciado Javier Almoda, que es coordinador técnico de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de nuestra ciudad capital. Ya volvemos. Bueno, los pronósticos están, los vaticinios están, el fenómeno del Niño es algo que ya está empezando a afectar a varias partes del mundo y en nuestra región en particular se prevé con tormentas, yo recuerdo allá por el 96, la primera vez que teníamos noticias de un tal Niño, de un fenómeno llamado el Niño. Las lluvias eran impresionantes, las tormentas eran constantes y se pasaba por una situación bastante complicada aquí en Asunción, en alrededores. El arroyo Itadú se desbordó más de una vez, se produjo casi un aislamiento ahí de la ciudad vecina de Luque con Asunción. En fin, fueron situaciones muy, muy complicadas. Bueno, eso podría, no decimos que va a suceder, pero los expertos nos dicen que podría suceder. ¿Y qué estamos haciendo para anticiparnos a eso? Por eso hoy lo invitamos a Javier Almoda y lo estamos escuchando atentamente. Licenciado, ¿qué noticias tienen ustedes? ¿Qué anticipos dan los meteorólogos? ¿Con qué informe ustedes se están manejando para prever de que aquí en algunos meses podríamos tener eventos importantes de la naturaleza? Y actualmente estamos ante un escenario de posibilidad alrededor del 91%. Estamos entrando en esa fase, pero ya no discutimos la posibilidad de que ocurra o no ocurra el Niño. El Niño sí está latente y está en su fase inicial operativa. Lo que estamos discutiendo ya prácticamente es la severidad con que pueda ocurrir ese evento. Claro. Que los científicos y expertos están vaticinando una severidad del 56%. Eso traería un escenario un poco más severo, ¿verdad? En cuanto a las lluvias copiosas que puedan realizarse en la cuenca alta del río Paraguay. Donde realmente nosotros como ciudad costera al río Paraguay formamos parte de la cuenca media. Entonces estamos preparándonos para lo que podría ocurrir, ¿verdad? Aguas arriba, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y cómo es la preparación con logística, con posibilidades de albergue, con posibilidades de ayuda también? ¿Cómo en la práctica, digamos, bueno, tenemos que empezar a contar con estos elementos para socorrer eventualmente a la gente? ¿Cómo van en ese tema? ¿Cómo se están preparando? Y actualmente estamos en la etapa, como mencionábamos, la parte de capacitación con nuestro personal,
capacitando en la respuesta, ¿verdad? En la capacidad de respuesta en cuanto a las normas mínimas en atención humanitaria. Ujú. Esa gente especializada en este tipo de gestión de riesgos, que son bomberos, agentes, policías, ¿qué especialidad tienen, digamos? ¿O qué clase de especialidad se preferiría para que la gente pueda integrar esa parte de gestión de riesgos? En realidad nuestro personal operativo lo que hace es rescate. Ajá. Nosotros, las fuerzas vivas, ¿verdad? Fuerzas policiales, militares y otras fuerzas vivas de la comunidad, ¿verdad? De otros actores sociales, lo tenemos enmarcado dentro de un protocolo de intervención. Ujú. Justamente esos protocolos de intervención de los que ahora estamos conceptualizando con nuestra gente operativa en estos días. El sistema, hace rato hablaba usted de alarmas o de alertas. ¿El ciudadano cómo hace conocer que está pasando por una situación riesgosa? ¿O ustedes cómo se enteran, cómo se, digamos, se instala ese sistema de alerta ante un evento? En la práctica, ¿cómo se hace eso? En la O la práctica, gente, perdón, o la gente llama al 911 y después la policía redistribuye, digamos, según corresponda a cada quien acudir. y constantemente estamos monitoreando eso, Ujú. latentemente estamos monitoreando con los reportes hidrológicos, meteorológicos, proveídos por la DINAC, también proveídos por la Secretaría de Emergencia Nacional. Estamos atentos a esos, a esos reportes. Ujú. En realidad sería interesante también integrar todo eso como lo hace la Alcaldía de Madrid, ¿verdad? Que tiene centralizado totalmente. Hace poco justamente participé de un seminario, taller en Madrid, ¿verdad? Ajá. Con relación a la atención integral de las emergencias, donde ellos tienen totalmente centralizado. Claro, pero ellos a lo mejor tienen algunas atribuciones que aquí las alcaldías o intendencias no tienen. ¿Cómo encontró usted de la forma en que ellos se organizan? Y totalmente centralizada, ¿verdad? El centro de atención a emergencias integrales donde interviene el área médica, el área Qué de los interesante. bomberos, etcétera. O sea, es algo integral. También incluso están incorporadas el área de tránsito. ¿Y aquí eso no es muy factible de hacerlo, de centralizar, o las normas no permiten porque hay atribuciones particulares de la municipalidad, de la secretaría o de otros organismos? ¿Qué faltaría aquí para llegar a centralizar? Eso que parece muy interesante. Yo creo que sí, vamos caminando a paso seguro. Ujú. Tenemos nosotros el centro de monitoreo en la avenida Costanera, en Ajá, donde se monitorea el área de tráfico, por ejemplo. ajá. Y es muy interesante ese flujo de monitoreo que se realiza, donde se puede prácticamente instalar una sala situacional, ¿verdad? Ajá. Hablando de centralizar o tal vez coordinar, ¿cómo es el trabajo con la Secretaría de Emergencia Nacional o cómo ha sido hasta ahora? Hoy se instala un nuevo director, digamos, un nuevo titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, pero de todas maneras, en lo que se viene o se vendría, va a tener que haber mucha coordinación, licenciado. Claro, de hecho, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Con la Secretaría de Emergencia Nacional, como lo estaba mencionando, venimos relacionándonos de forma institucional ya una década, ¿verdad? Mm. Y de acuerdo a ese pacto, vamos a llamarle, con la Secretaría de Emergencia, se establecieron protocolos de intervención, Ujú. donde se analizan las capacidades de cada municipio. Y entonces, por supuesto que esos parámetros, ¿verdad? Por los cuales, por los cuales, los cuales entramos en acción como municipio deben ir revisándose periódicamente. Ujú. Entonces, anteriormente establecíamos un parámetro de intervención del municipio hasta una altura de 5,50 metros, la altura del río, Entiendo. en Puerto Asunción. Una vez, pero ¿por qué se estableció 5,50? Porque se midió la capacidad de respuesta del municipio en ese entonces. Y bueno, luego eso tendría que ir revisándose periódicamente
de acuerdo a la capacidad de respuesta del municipio. Interesante. ¿Y hay algún proyecto de alguna reunión? Ya hoy se instala, como les decía, el coronel Zárate, Situación de Retiro Zárate, es el nuevo titular de Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Hay alguna mesa de trabajo que van a instalar dentro de poco, previendo ya lo que se viene? ¿Está eso previsto o hay que coordinar? Reuniones de trabajo, digo. Yo creo que deberíamos coordinar porque siempre estamos con un muy buen relacionamiento con la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Tienen ustedes un mapa, digamos, donde posiblemente se necesite más socorro que otros? Asunción tiene una particularidad. Cuando hay lluvia fuerte, nosotros tenemos sectores críticos, ¿verdad? Donde uno pasa y ve, hay un cartel que dice, cuidado por aquí cuando llueve, algo así, dice, ¿verdad? Allá en Tuyucuá, esa zona de Nuestra Señora del Carmen, los alrededores del IPS Central, por ejemplo, tenemos esa particularidad, sabemos ciertas esquinas y ciertas zonas donde se acumula mucha agua y hay que tener cuidado. Esos puntos críticos, digamos, ¿son tenidos en cuenta? ¿Están establecidos otros también para estos posibles eventos? Tenemos mapa de riesgo, las cuales identificamos una de ellas es nuestro mapa, sería de puntos críticos, donde justamente se colmatan la cantidad de agua por la escorrentía de los raudales. Ajá. Y tenemos otro mapa que es por el riesgo de la inundación, donde analizamos la capacidad de resiliencia de ese sector, de esa población vulnerable. Entiendo. Algo demasiado importante, fundamental también en este tipo de gestiones es el tema presupuestario. ¿Cómo estamos en ese tema? Este departamento en particular, presupuestariamente, ¿cómo se maneja? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Qué se podría hacer? Y la capacidad de respuesta financiera, yo creo que está establecido dentro de la estructura de la ordenanza. Y donde el 50% va destinado para las acciones de prevención y el otro 50% va destinado para las acciones de respuesta o emergencia. Correcto. Cuando hablamos de prevención hablamos, por ejemplo, del taller que están dictando, ¿verdad? Así mismo. ¿Y otros trabajos de prevención qué serían? Difundir informaciones, tips de prevención, ¿qué sería? En realidad está sujeto, el 50% estaría sujeto a... En realidad todo el presupuesto está sujeto a la ley 2051 de contrataciones públicas. Lo que se estaría diferenciando es el 50% a un proceso normal y el otro 50% que se estaría necesitando de la aprobación de una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Ajá, entiendo. Ustedes tienen un canal de comunicación con el ciudadano, si la ciudadanía, por ejemplo, con ese departamento particular o algún departamento que corresponda, ¿cómo se comunica, cómo se conecta para el eventual reporte de una situación de riesgo, por ejemplo? Tenemos nuestras redes sociales, Ajá, en Twitter, en Facebook y en nuestro correo también. O sea, uno puede entrar en la página web oficial de la municipalidad y buscar ahí los contactos correspondientes y lo podrá hacer. Así mismo. Bueno, yo le agradezco mucho, licenciado, por haber venido. Les deseo mucho éxito, mucha suerte, mucha prevención también, porque los pronósticos, como decíamos al principio del programa, están, si se cumplen o no en el volumen que anticipan, bueno, ya estará por verse. La naturaleza después decide qué hacer, pero hay algo fundamental, estar preparado, ¿no? Así mismo. Bueno, gracias por venir y éxito a todo el departamento respectivo. Muchas gracias. El licenciado Javier Armoa, que es coordinador técnico de lo que es la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de la Capital. Queríamos saber cómo se está preparando concretamente el municipio capitalino con respecto a las posibles severidades del niño, el fenómeno del niño ya en los últimos meses de este año. Ese fue nuestro tema de hoy aquí en La Esencia. Será hasta la próxima.